Buen día, hermanos. Bienvenidos nuevamente a Ministerio Palmoni. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes el tema de la Odisea, que forma parte de nuestra serie de las 7 iglesias. Este vendrá a ser nuestro octavo estudio y será la primera parte. Recuerden que durante esta serie hemos estado haciendo algunos de los temas en dos partes, puesto que es demasiada la información que se da dentro del estudio. Entonces lo que se hace es una primera parte, hacemos la interpretación de los símbolos o identificamos más que nada el significado que estos tienen dentro de la misma Biblia y posteriormente en una segunda parte ya vemos su aplicación. Así que antes de comenzar, como tenemos por costumbre, les invito a que me acompañen a realizar una oración. Padre Santo, te damos las gracias en este día por las bendiciones que derramas en nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que por favor puedas dirigir nuestro estudio, que nos puedas guiar a toda verdad, que a través de todos estos temas que hemos estado viendo sobre las 7 iglesias, nos ayudes a comprender un poco más sobre la situación que tiene la iglesia en estos tiempos. Te agradecemos tanto, Señor, por esta oportunidad que nos das, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a comenzar leyendo primeramente Apocalipsis capítulo 3 versos 14 al 22, que es precisamente estos pasajes donde vamos a encontrar la información completa sobre la iglesia de la Odisea. En este pasaje dice lo siguiente: escriba al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no conoces que tú eres un desventurado, y miserable, y pobre, y ciego, y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es a grandes rasgos el contenido de la iglesia de la Odisea, pero recuerden que dentro de los estudios siempre vamos por uno o dos versículos tratando de entender todos esos símbolos que vienen dentro de ese pasaje. Ahora bien, simplemente para hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo a lo largo de esta serie y sobre todo para tener en memoria las fechas y los periodos que se han establecido con la información que nos están proporcionando las 7 iglesias, vimos que la iglesia de Éfeso, al ser una iglesia que habla de apóstoles, entre otras cosas, vimos que esta inicia a partir del año 31 y culmina en el año 100, que fue la fecha en la que muere el último apóstol. Y a partir de este punto inicia la iglesia de Esmirna, que es conocida la iglesia de las persecuciones, y algo que notamos fue que tanto Éfeso como Esmirna eran iglesias que se mantenían puras, porque recuerden que Éfeso estaba luchando contra los nicolaitas y eran obras que ellos aborrecían, al igual que Cristo. Y en el caso de Esmirna, es una de las iglesias que no tiene ningún tipo de reprensión. Simplemente Cristo les dice que se esfuercen, iban a padecer persecución, pero que no se preocuparan, porque Cristo les daría la corona de la vida. Y vemos que dentro de este periodo abarcó del año 100 hasta el año 323. Fue a partir de este año que nosotros comenzamos a contar el periodo de Pérgamo. Pérgamo ya era una iglesia que comenzaba a tener problemas, y esos problemas que tuvo Pérgamo culminaron en el año 538, que fue el comienzo de la iglesia de Teatira, y sabemos que en Teatira ocurrieron cosas bastante indeseables, pues la misma iglesia permitía a una Jezabel que enseñara a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces vemos que la iglesia, el evangelio, comenzó a decaer en Pérgamo y vemos la completa oscuridad dentro de Tiatira. Ahora, dentro del periodo de Tiatira, vimos que abarcaba hasta 1798, que fue la herida que recibió en este caso el papado, y pues aquí termina todo ese periodo.
Sin embargo, de forma interna, vemos que estaba comenzando a levantarse la iglesia de Sardis, que esta comenzó en el año 1517 con las 95 tesis de Martín Lutero. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que Sardis terminaba en 1798 cuando vimos ese primer estudio. Sin embargo, cuando llegamos al tema de Filadelfia, vimos que Sardis realmente fue probada hasta 1844. Inclusive, habíamos mencionado que tal vez Sardis abarcaba hasta 1844, porque recuerden que dentro del estudio de Filadelfia vimos el significado de las palabras ladrón como en la noche, que son las que Cristo le menciona a la iglesia de Sardis, y vimos que esa venida como ladrón en la noche ocurrió realmente, pero en 1844, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, que es la descripción que nosotros encontramos en Daniel capítulo 7. ¿Recuerdan a ese hijo de hombre que va al anciano de días? Es precisamente esa venida como ladrón en la noche, de la cual muchos cristianos protestantes de esa época no supieron. Ahora, lo que nosotros vimos también fue que la iglesia de Filadelfia estaba comenzando a partir de 1798. Y si recuerdan, lo que nosotros vimos fue que comenzaba a partir de ese periodo, puesto que fue el tiempo del fin esa fecha. Y recuerden que en el tiempo del fin, de acuerdo a lo que nos dice Daniel capítulo 12, verso 4, iba a darse conocimiento, iba a darse un incremento de luz dentro de las profecías. No es tanto que se refiere a la tecnología en sí de la humanidad, sino se refiere al conocimiento profético, al conocimiento bíblico, que éste comenzó a crecer poco a poco y mediante el evento de 1840 vimos que ese movimiento creció de forma exponencial, hasta que en 1844 pareciera ser que ese movimiento se apaga, quedando solamente unos pocos, pero eso es lo que veremos ya dentro de esta iglesia llamada la Odisea. Recuerden que nosotros colocamos ese punto aquí en 1844, pero posiblemente Filadelfia todavía siga unos años más adelante, que eso es precisamente lo que vamos a determinar dentro de este estudio. Ahora, teniendo en mente todos estos periodos y sobre todo haber refrescado un poco todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta serie, vamos a pasar a la historia y a la ubicación de la Odisea. Como ustedes ven aquí dentro del mapa, la Odisea pues es la última de las 7 iglesias y se encuentra aquí, muy cerca de Colosas. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice la historia respecto de este lugar? Aquí coloqué un poco de historia respecto de este nombre y este lugar. Dice, es una ciudad del antiguo imperio seleucida, establecida entre el 261 a.C. y el 245 a.C. por el rey Antíoco II Teos. Si ustedes recuerdan, este nombre fue el que vimos dentro de nuestra serie de Daniel 11, el rey del norte contra el rey del sur. Entonces, realmente ustedes deben de recordar esta historia, porque aquí fue nombrada esta ciudad en honor a su esposa Laodice. Y si recuerdan, cuando estudiamos Daniel 11, vimos que este rey Antíoco se divorcia de Laodice, la exilia y se casa con Berenice. Y después Laodice regresa y termina, en este caso, asesinando a Antíoco, a Berenice y al hijo que tuvo con Berenice. Al igual que las personas que habían venido con ella, con Berenice, termina matando prácticamente todo recuerdo de lo que le hizo pasar a Antíoco al divorciarse de ella. Entonces, esta historia, realmente si quieren conocerla, les invito a que vayan precisamente a esa serie de Daniel 11 para que puedan conocer en detalle todo lo que pasó precisamente entre Antíoco y Laodice. Incluso les voy a dejar los links al final de este video para que puedan ir y ver esa serie si todavía no la han visto. Ahora, estaba ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la actual ciudad turca de Denizli, en la provincia del mismo nombre, cerca de la aldea de Esquizar. Fue una próspera ciudad comercial, ubicada en la intersección de dos importantes rutas y famosa por sus textiles de lana y algodón. Era un centro clave en el comercio y el mundo bancario. Vendía una muy conocida pomada para los ojos y también prendas de vestir de alta calidad, hechas de excelente lana negra. También contaba con un acueducto que les proveía de agua tibia. Todos estos detalles que parecieran ser tal vez insignificantes, pero realmente cobran
gran relevancia al momento de que estamos estudiando esta iglesia, pues muchas de las cosas que acabamos de leer están siendo mencionadas aquí dentro de la historia de la Odisea. Ahora, ¿qué significa la Odisea? Antes de ver el significado de la Odisea, debemos de saber que antes la ciudad no se llamaba así. Antes se llamaba Diospolis, que significa ciudad de Zeus. Y más tarde tuvo el nombre de Roas o Rodas, que significa rosa. Y después, cuando llegó a Antíoco, le cambió el nombre por la Odisea, que fue en honor a su esposa, Laodice. Y la Odisea se puede entender como justicia del pueblo o bien el juicio del pueblo. Puede entenderse de estas dos formas. Y realmente esto nos debe de llamar la atención porque si recuerdan cuando vimos la sexta iglesia, habíamos mencionado que en 1844, que es esa fecha donde le vamos a dar comienzo a esta iglesia, comenzó el juicio investigador. Cristo, al pasar del lugar santo al lugar santísimo, ha comenzado un juicio investigador para todos los creyentes, donde se van a analizar los libros del cielo. Así que todos estos detalles también los vamos a mencionar en otra serie que muy pronto estaremos preparando, primero Dios, sobre el santuario celestial. Ahora bien, vamos a pasar al primer versículo que nos habla acerca de la Odisea, que es el versículo 14. Aquí se dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. En otras versiones dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Aquí lo que vemos son tres características que están describiendo a Cristo, y lo que hemos visto en cada una de las iglesias es que Cristo se presenta de una forma a su iglesia, y esta forma en ocasiones tiene que ver con lo que va a ocurrir dentro de esta iglesia. Ahora bien, ¿por qué Cristo se presenta como el Amén? Si nosotros buscamos en la concordancia Strong la palabra G281, vamos a ver que Amén realmente es de origen hebreo y corresponde con la H543 y puede significar confiable, digno de confianza, ciertamente, o también es utilizado como así sea, amén o desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente cuando uno dice amén, en realidad quiere decir así sea o así ocurra de esta forma. Y esto debería de llamarnos la atención porque a lo largo de la escritura y sobre todo en los evangelios hemos visto cómo Cristo nos invita a que cuando oremos pidamos las cosas en su nombre. Y esto es así para que las cosas puedan llegar a suceder. Un ejemplo de esto es Juan capítulo 16 versos 23 y 24. Aquí Cristo dice lo siguiente: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, si nosotros en nuestras oraciones pedimos en nombre de Cristo, realmente lo que estamos haciendo es decir un amén, un así sea, así ocurra. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo todo en el nombre de Cristo. Y en ocasiones dentro de nuestras mismas oraciones, cuando decimos todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, terminamos con otro amén. Es decir, para que llegue a ocurrir. Tenemos fe en que al momento de realizar una oración en nombre de Cristo y culminando la oración diciendo amén, es porque queremos o tenemos fe o confianza, como dice aquí, en que esta oración se cumpla. Ahora bien, si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versos del 1 al 2, también vemos una referencia así. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que él vio. Es decir, aquí Cristo está mostrándonos la revelación. Es decir, nos va a presentar eventos que van a suceder. Y obviamente estos eventos van a ocurrir porque Cristo es el que conoce el futuro. Y como vemos aquí, se está presentando como el amén, como alguien confiable o digno de confianza, algo que podemos estar seguros que va a ocurrir, sin ningún temor a equivocarnos.
Y si después pasamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 21, versos 5 y 7, también volvemos a encontrar algo similar. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho es. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Todo lo que nosotros estamos viendo en Apocalipsis es algo que va a suceder. ¿Por qué? Porque Cristo aquí se está presentando a sí mismo como el Amén, como aquel que es confiable o digno de confianza, pero al mismo tiempo es aquel en quien todas nuestras oraciones han de cumplirse de acuerdo a su voluntad. Así que nosotros vemos que Cristo se muestra a su iglesia, a la última de las 7, como el Amén, como aquel que puede hacer posibles todas las cosas, si las pedimos en su nombre. Y claro, siempre y cuando estas cosas pues vayan acorde a su voluntad. Después vemos que se está mostrando como el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué se está mostrando de esta forma? ¿Qué ocurrirá dentro de esta iglesia que hace que Cristo se presente así, como un testigo fiel y verdadero? Ya habíamos leído estas palabras hace un momento, Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cristo es alguien que no puede mentir y al mismo tiempo es alguien confiable y sobre todo es un testigo. ¿Testigo de qué? De nuestras obras, obviamente. Si notaron, en cada una de las 7 iglesias, Cristo siempre dice, yo conozco tus obras. Es decir, Él es un testigo fiel y verdadero. Jamás pondrá de más o de menos a nuestras obras. Va a decir las cosas tal cual son, tal cual ocurrieron. Recuerden lo que hemos estado hablando muchísimas veces en diferentes temas. En estos momentos hay un juicio que se está llevando a cabo en el cielo, donde Cristo es nuestro abogado, nuestro intercesor, y Él, como dice aquí, es también un testigo fiel y verdadero. Él es el que nos defiende delante del Padre. Ahora, recordando el significado de la Odisea, vimos que tenía dos, ¿cierto? Justicia del pueblo o el juicio del pueblo. Y lo que nosotros hemos estado diciendo aquí es que la Odisea está comenzando a partir de que se está dando el juicio investigador. ¿A partir de qué cita? Pues de Daniel capítulo 8, verso 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Y este santuario que se está purificando, ya vimos en otro estudio que no es el santuario que edificó Moisés, sino que es el santuario que está allá arriba en los cielos, donde se encuentra Dios. Y es precisamente en ese santuario en el que entra Cristo, de acuerdo a lo que nos dice Daniel capítulo 7, los versos de 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de día se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Este anciano de días es Dios, es el Padre, y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Es decir, los ángeles, los seres de los otros mundos tal vez también. Ahora, noten lo que dice la siguiente expresión. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que si hay un juez en esta escena es porque habrá un juicio en ese momento. Y el que hay un juicio es porque hay personas que están siendo juzgadas. Y estos libros que están siendo abiertos son los libros de las obras. Incluso, si avanzamos unos versículos más adelante, en el verso 13, vamos a encontrar aquí la venida de Cristo, la venida de nuestro abogado, nuestro intercesor. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí que en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía. Esa expresión nubes del cielo debe de hacernos recordar que Cristo va a venir en las nubes del cielo. Por eso es que les mencionaba hace un momento que evidentemente Sardis no está llegando tampoco posiblemente a 1842, que fue cuando le cierran las puertas a Miller y ya no quisieron escuchar más de ese mensaje, sino que realmente la venida que está haciendo a Cristo aquí en Daniel 7:13 fue para con el anciano de días y ocurrió el 22 de octubre de 1844.
Y es precisamente en ese momento en el que el juez se sienta y los libros se abren, y Cristo viene al anciano de días. Esa es la venida como ladrón en la noche que evidentemente Sardis no tuvo a bien entender, no se percató de ese suceso. Entonces, este hijo de hombre venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Y como bien dice la escritura, en cuanto a los mandamientos, Éxodo 23:1, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Y Cristo aquí, ¿cómo se está presentando? Como un testigo fiel y verdadero, aquel que conoce nuestras obras, aquel que sabe nuestra condición, sabe que somos polvo, sabe de las necesidades que tenemos y sabe también socorrernos ante las tentaciones para poder vencerlas. Entonces es alguien en quien podemos depositar toda nuestra confianza, en quien nos va a defender completamente. Ahora, en Números capítulo 23, verso 19, y esta es una cita que he utilizado mucho en diferentes estudios, haciendo referencia a Dios. Dios no es hombre para que mienta, por eso es un testigo fiel y verdadero, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aquellas cosas que se determinen dentro de ese juicio van a ser con resultados eternos, para bien o para mal. Y es por eso, mis hermanos, que incluso estas características que nos está dando Cristo nos hacen ver que realmente esta es la iglesia que va a pasar por el juicio investigador, porque aquí vemos a un testigo que es fiel y verdadero. Y finalmente, una de las características que está siendo mencionada aquí y que en muchos ha causado bastante confusión es la siguiente oración, la siguiente característica con la cual Cristo se presenta, el principio de la creación de Dios. Muchos han pensado que Cristo es un ser creado, que no forma parte de la deidad y que no es eterno como el Padre, sino que en algún momento el Padre lo creó y no que ha tenido esa eternidad con él. Pero ¿realmente Cristo se estaría presentando de esta forma? Si nosotros vamos, por ejemplo, a Juan capítulo 1 versos del 1 al 3, dice lo siguiente, en el principio era el verbo. Hasta este punto no sabemos quién es el verbo, pero dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Es decir, este estaba con Dios. Aquí nos está hablando de dos personas distintas, pero después dice el verbo era Dios. Así que a pesar de que hay dos personas distintas aquí, realmente son uno mismo, uno solo, pero tienen dos personalidades distintas, son dos personas diferentes. Uno es el Padre y otro es el Hijo, pero ambos, si notan, forman parte de la deidad, son Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, ¿quién es Él? Es el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, ¿quién? El Verbo. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que prácticamente Cristo ha estado con el Padre desde el inicio, desde la eternidad, que no sabemos o desconocemos realmente desde en qué punto habrá sido. Sin embargo, aquí se nos asegura que tanto el Padre como el Hijo han estado juntos desde la eternidad. Por tanto, Cristo no puede ser un ser creado, sino que realmente lo que está describiendo aquí se refiere a que en Cristo fue el comienzo de toda la creación. Y de hecho el versículo 3 nos confirma esa parte. Todas las cosas por Cristo fueron hechas, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es por eso que aquí Él se presenta como el principio de la creación de Dios, no porque Él haya sido creado por Dios, sino porque tanto Él junto con el Padre fueron los iniciadores de todo lo creado. Hebreos capítulo 1 versos 1 y 2 y después el verso 10 y 11 también nos transmiten esa idea. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Aquí tenemos eso. Y tú, Señor, haciendo referencia a Cristo, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Así que, evidentemente, esta tercera característica no está haciendo referencia a que Cristo es un ser creado, sino más bien que en Cristo se ha dado el comienzo de toda la creación. Todas las cosas, animadas e inanimadas, han sido creadas por Cristo, por la deidad en sí completamente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Ahora bien, vamos a pasar al siguiente pasaje, los versículos 15 y 16. Recuerden que no hemos salido del capítulo 3. Dice aquí, yo conozco tus obras, las de la Odisea, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente. Es decir, Cristo aquí le dice, ojalá fueres uno u otro, pero no ambos. Y al ser ambos, cuando tú unes lo frío y lo caliente, da como resultado algo tibio, que es lo que nos dice el verso 16. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, aquí, sin hacer una búsqueda en otros pasajes, pareciera indicarnos que la posición frío o caliente son mejores que estar en una posición de tibieza. Por tanto, la de tibieza representa una, tal vez podríamos llamar una abominación delante de Dios, porque es tal su desagrado que dice te vomitaré de mi boca. En cambio, si eres frío o caliente, es preferible a que seas una combinación de ambos. Pero ¿qué representan estos tres estados de los que se está hablando aquí? Frío, tibio y caliente. ¿Cuál es mejor y cuáles son malos? Evidentemente, la posición o el estado frío representa algo también malo. ¿Por qué? Recuerden lo que dice Mateo capítulo 24, verso 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En otras palabras, el ser frío es no tener amor, es el estarse acostumbrando a hacer lo malo. Entonces representa una posición en la que haces continuamente el mal. Pero después tenemos la posición de tibieza. ¿Y qué representa esa posición de tibieza? Pareciera ser un estado entre frío y caliente. Ya vimos que frío representa la maldad completa, el estar haciendo obras impías, etcétera, el enfriamiento espiritual. En cambio, la tibieza es una combinación de ambos. Es decir, ya ni siquiera buscando una cita nos damos cuenta de que caliente es el mejor estado. Dice aquí Santiago 4:8, esto representa la tibieza, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Qué representa la tibieza? A personas que son de doble ánimo, que están fríos y están calientes. Por un lado, sirven al mundo y por otro lado, sirven a Dios. ¿Y qué representa entonces el estado caliente? Creo que lo representaría muy bien el libro de Hechos capítulo 18, los versos 24 al 25. Y cierto judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, vino a Éfeso. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, esa palabra ferviente se refiere a algo que está muy caliente. Hace referencia o alusión a esa palabra. No representa algo tibio y mucho menos frío, sino que es con un espíritu de celo. Dice, siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Así que estos tres estados, más que ser algo literal, es algo simbólico, pero tiene una representación en la vida espiritual. Los laodicenses, al parecer, son gente tibia, gente de doble ánimo, personas que por un lado son frías y por otro lado son calientes, es decir, sirven al mundo, pero también sirven a Dios. Por eso es que Dios siente esa necesidad de vomitarlos de su boca. ¿Por qué? Porque están jugando con la salvación, con el Evangelio. Para Dios incluso es mejor que seas frío o caliente, es decir, sé uno o lo otro, pero no seas alguien tibio, alguien que está jugando con ambas cosas. Y realmente esa parte de vomitar de mi boca creo que lo representa muy bien lo que dice Isaías capítulo 1 verso 13. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, noten. Aquí vemos que el pueblo le traía ofrendas a Dios, pero recuerden que también el pueblo era idólatra, adoraba a otros dioses, a pesar de que estaba sirviendo al Dios verdadero, pero también estaba sirviendo a los dioses falsos. Entonces ahí vemos ese estado de tibieza. El incienso me es abominación. ¿No era algo que Dios pedía, ofrenda e incienso? Sí lo eran, pero el corazón del pueblo estaba dividido. Lunas nuevas, sábados, dice, el convocar asambleas no lo puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, porque aunque se las estaban haciendo al verdadero Dios, pero por otros días estaban adorando a otros dioses. Ese es un estado de tibieza. E incluso creo que hay una historia perfecta que describe bien
la situación de la Odisea y que luego más adelante cuando estemos conectando las líneas de reforma, que también es otra serie que tenemos en este ministerio, que también voy a colocar el enlace al final del estudio, vamos a poder ver que hay una conexión interesante con la historia de Elías Tisbita. Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 al 21. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Claudicaba en dos pensamientos. Era frío y caliente. ¿Pero qué les está diciendo Elías? O sé frío o sé caliente, pero no seas ambos, es decir, tibio. Esa es la misma situación que tenía el pueblo de Dios hace siglos atrás, y es la misma que tendrá esta séptima iglesia a partir de 1844, una posición entre frío y caliente, es decir, tibio. Ahora, los versos 17 al 18, notemos lo que nos van a compartir ahora sobre la condición de la Odisea en lo que respecta a la tibieza. ¿Qué es la tibieza en sí para Dios en este caso? Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Noten que este es el pensamiento de la tibieza. Yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Esta parte no está haciendo referencia a una riqueza física. Si lo vemos desde el punto de vista de los laodicenses de forma literal, pues ya vimos que dentro de la historia es considerada la Odisea un lugar bastante rico, y de hecho vamos a ver algunos detalles interesantes de la historia de la Odisea como ciudad. Pero aquí más que nada Cristo hará referencia a lo espiritual. Es decir, la Odisea, desde su punto de vista, se consideraba alguien rico, enriquecido completamente y sin necesidad de ninguna cosa. Esa es su percepción espiritual. No me falta nada, lo tengo todo. Pero ¿qué le va a decir Cristo a esta iglesia? ¿No conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo? Noten, son 5 cosas las que tiene en este caso la Odisea. Son desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Ahora el verso 18, y es lo que yo les comentaba hace un momento, que realmente la historia literal de la Odisea como ciudad encaja perfectamente con las características que Cristo aquí está resaltando. Dice aquí Cristo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué fue lo que nosotros estamos viendo respecto a esta ciudad? Recuerden, esta fue una ciudad bastante próspera en cuanto a lo comercial. Si notan, era muy famosa por sus textiles. ¿Y qué es lo que Cristo le está aconsejando aquí? Ponte vestiduras blancas, pero las vestiduras que ellos hacían, ¿de qué color eran? Eran negras, lo cual implica un gran contraste, ¿cierto? Realmente, pues esto es algo literal lo que estoy leyendo en este cuadro amarillo. Sin embargo, acá vemos algo espiritual y vemos esa comparación, ¿no? La Odisea de forma literal generaba vestiduras negras, y si Cristo le está invitando aquí en lo espiritual a que use vestiduras blancas, es porque qué tipo de vestiduras, además de estar desnudo aquí como se menciona, qué tipo de vestiduras estuviera utilizando: vestiduras negras, lo cual representa el pecado. En cambio, unas vestiduras blancas representa pureza, santidad, justicia de Cristo. Entonces, vemos esa pequeña conexión aquí. Además, si notan, dice que contaba con un acueducto que les proveía de agua tibia. Y esto es interesante porque realmente la Odisea está siendo representado aquí como una iglesia tibia, ni fría ni caliente, sino tibia. Ahora, literalmente la Odisea, en su forma de ciudad, era una ciudad bastante rica. Noten lo que encontramos dentro de la historia. El sitio sufría frecuentemente de terremotos, y Tácito apunta que en el año 60 o 61 más o menos después de Cristo, bajo el reinado de Nerón, todos recordamos a ese emperador, uno de ellos destruyó completamente la ciudad. Noten, la Odisea fue destruida. Sin embargo, los habitantes rehusaron la ayuda imperial.
Es decir, no solicitaron recursos o apoyos para poder reconstruirla, sino que ellos mismos la reconstruyeron, lo cual representa realmente la condición de, en este caso espiritual de la Odisea. Se siente como que no tiene necesidad de nada, es rica, no importa cuántas veces caiga, aparentemente ella se levanta. Y es la misma condición que tenía la ciudad en aquel entonces. Se sentía rica, enriquecida, sin necesidad de nada, tanto así que solitos reconstruyeron la ciudad de la Odisea. Ahora, otro detalle interesante que uno encuentra dentro de esta ciudad y la razón por la cual Cristo está tomando como características que encontró en esta ciudad y las está aplicando a la Odisea es la siguiente. Hay un río que pasa por ese lugar. Ese río se llama Lico o Laicus, dependiendo el idioma en el que lo lea. En este caso, laicos, por ejemplo, es en griego y laicus es en latín. En turco, pues, en ese caso ya no podría pronunciarlo, pero aquí lo tenemos. Y noten el significado que tiene en español. Significa río de agua podrida. Era el nombre de un río en la antigua Frigia, actual Turquía. Ese río era el que pasaba precisamente por la Odisea. Entonces, todo esto comienza a cobrar sentido. ¿Por qué razón Cristo detesta en este caso a la Odisea? Porque es tibia. Sus aguas están malas. Y teniendo en cuenta que ese río por el cual se alimentaba la ciudad se llama Laicus o Laicos, y al tener un significado de río de agua podrida, se puede dar a entender por qué Cristo estaba a punto de vomitar a la Odisea. ¿Por qué? Porque sus ríos eran ríos podridos. Y es algo interesante porque en Isaías capítulo 1, versos 5 y 6, nosotros podemos ver esa condición. El pasaje dice, ¿para qué habéis de ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. ¿Cómo se encontraba el pueblo en los tiempos de Isaías? Con heridas, con hinchazón, con podrida llaga. Esto, mis hermanos, es una condición espiritual. Así es como Dios nos ve cuando nosotros estamos tan llenos de pecado, tan llenos de malas obras. Y es precisamente la condición que tiene la Odisea. Y es lo que representa la tibieza. Algo que está enfermo, algo que está podrido. Por esa razón, en un sentido figurado espiritual, Cristo dice, te vomitaré de mi boca, porque tu condición espiritual no es aceptable delante de mi presencia. Y esto es algo tal vez que pudiéramos relacionarlo posiblemente también a lo que dice Jeremías capítulo 2 verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Así que vemos este gran contraste que nos presenta la escritura con respecto a la Odisea en sus estados. La Odisea es una iglesia que está tibia y tiene que salir de esa tibieza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer para salir de esa tibieza? Ir a Cristo y comprar oro refinado en fuego para que realmente sea rico, pedir vestiduras blancas para que seamos vestidos y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esta expresión, vergüenza de tu desnudez, debe de recordarnos al Edén. Cuando Adán y Eva perdieron esa santidad, recuerden que desapareció ese velo, esa justicia de Dios desapareció de ellos y vieron que estaban desnudos y se avergonzaron. Y es lo que nos está haciendo recordar precisamente esta parte. Y unge tus ojos con colirio para que veas, para que tengas un discernimiento espiritual. Ahora en Isaías capítulo 57, verso 15, vemos aquí realmente lo que la Odisea necesita, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Por eso es que Dios no puede soportar la maldad. Le es abominable, a tal grado que si la Odisea no cambia su condición, va a ser vomitado por Dios. Y con el espíritu quebrantado y humilde de espíritu. Noten, Dios habita en la altura y la santidad, un lugar prácticamente en nuestra condición humana imposible de acceder. Si fuésemos en esta condición con Dios, dejaríamos de existir. Por eso es que todo lo hacemos a través de Cristo.
Dice, pero también, a pesar de que Dios habita en un lugar alto y sublime, un lugar de santidad, pero también está con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quiénes? Con los quebrantados y humildes de espíritu. La Odisea aquí es humilde. Al contrario, se exalta a sí mismo. No tengo necesidad de nada. Yo soy rico. Por tanto, Dios no puede habitar con un laodicense, porque le es algo abominable, algo que quiere vomitar de su boca. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y esto también nos está conectando. Noten lo que aquí está diciendo Cristo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Realmente nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Cristo por ese oro, ni por esas vestiduras, ni por ese colirio que Él nos pueda dar. No tenemos con qué darle a Dios. Sin embargo, Isaías capítulo 55 versos 1 y 2, aquí se nos da una respuesta a esto. ¿Cómo podremos ir a comprar algo con Dios, con Cristo? Noten lo que dice aquí, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, noten, venid, comprad y comed. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a poder comprar y comer? Noten lo que sigue diciendo, venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no satisface? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí hay muchos simbolismos que tal vez pudiéramos decir directamente, como por ejemplo el vino que generalmente en la Biblia está representando doctrina. La leche de igual forma es palabra de Dios, pero en una forma más sencilla. Recuerden que hay leche y hay alimento sólido. Eso lo pueden ver perfectamente en los escritos de Pablo, donde los nuevos son los que necesitan la leche espiritual, pero los que ya tienen tiempo en el Evangelio son los que necesitan alimento sólido, alimento más fuerte de la palabra de Dios. Por eso es que aquí dice, vengan, compren, sin dinero, sin precio, vino y leche. Y aquí incluso se menciona el pan que ya hemos visto en nuestros estudios que representa la palabra de Dios. Las aguas siempre están relacionadas, bueno, cuando se habla en este sentido, con algo espiritual, con algo puro, con algo santo. Entonces tenemos todos estos simbolismos que realmente nos conectan con la Odisea. ¿Cómo es que la Odisea va a comprar oro refinado en fuego? Lo hará sin dinero realmente, porque Cristo se lo dará. Porque Cristo, lo único que quiere Cristo es que nosotros seamos transformados, que realmente seamos ricos, que estemos vestidos y que unjamos nuestros ojos con colirio para que podamos ver. Vamos a ver qué representan estas tres cosas a lo largo de la escritura. Primeramente, el oro refinado en fuego. ¿Qué representa el oro? Hay un pasaje en Malaquías capítulo 3, verso 3, donde hay una acción que hace Cristo con su pueblo. Dice, y él se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan a Jehová ofrenda en justicia. En parte, ¿qué representa entonces esa purificación? Representa una ofrenda en justicia. ¿Cómo es que seremos ricos para con Dios? Seremos ricos en justicia, en buenas obras. Y eso es lo que realmente vemos en otros pasajes. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, versos 19-21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está ahora sí que ese oro que perseguimos? ¿Son aquí en las riquezas terrenales o son en las riquezas celestiales? Por aquí es donde más o menos nos está encaminando la Biblia, a lo que representa el oro refinado en fuego para que realmente sea rico la persona. Veamos lo que dice Apocalipsis 2.9, porque aquí es donde haremos ese contraste. Yo conozco tus obras, le dice Dios a Esmirna, y tu tribulación y tu pobreza. Noten, Esmirna era una iglesia pobre. Sin embargo, ¿qué le dice Cristo? Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Así que, ¿qué es lo que está representando aquí? La pobreza, tal vez era pobreza literal. Sin embargo, en lo espiritual, ¿cómo era Esmirna? Era rica.
De hecho, recuerden que Esmirna es una de las iglesias que no posee ningún reproche de parte de Cristo. Por tanto, su condición espiritual era caliente, como dice el pasaje. No era una tibieza o frialdad, era caliente su condición. Tenía fervor, tenía celo y era rico. Entonces ya más o menos estamos entendiendo que el oro refinado en fuego está representando obras en justicia, obras santas. Y es lo que nosotros podemos ver en Santiago capítulo 2, verso 5. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo y ricos en fe? Noten cómo es que un cristiano puede llegar a ser rico para con Dios. Tiene que ser rico en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Es decir, el oro refinado en fuego representa acciones justas, obras con celo, fervor, y también representa fe. Y finalmente, Lucas capítulo 12, versos 16 al 21. Esta parte es bastante importante, creo yo, porque es una parábola que realmente representa la riqueza espiritual a la que Cristo quiere que nosotros accedamos. Y les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí almacenaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí vemos cómo este hombre rico realmente era un hombre tal vez egoísta, porque en lugar de pensar en ayudar a otras personas, estaba pensando en sí mismo y se sentía seguro. Y es la misma condición que tiene la Odisea. Se siente rico, se siente seguro, sin necesidad de nada. Así también este hombre que había tenido mucho fruto, pensaba en los tesoros terrenales y no en ser rico para con Dios, en las cosas espirituales. Así que eso es lo que representa ese oro refinado en fuego. Incluso el hecho de que aquí se menciona en fuego, obviamente el oro cuando es refinado en fuego, el oro se mantiene caliente, no se mantiene tibio o frío. Por tanto, vemos aquí que nuevamente Cristo hace la alusión a que su iglesia debe de ser caliente, con fervor, con un celo y no tibia. Ahora bien, pasemos a la siguiente. Vestiduras blancas para que te vista y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué representa una vestidura blanca en la Biblia? Si vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 5, noten lo que se va a mencionar aquí. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, noten, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Las vestiduras blancas, al parecer, son colocadas sobre aquellos que pueden estar delante del Padre. Por tanto, están representando santidad, pureza, porque recuerden lo que habíamos leído con respecto a Dios hace un momento. Él habita en la altura y la santidad, pero también con el humilde y contrito de espíritu. Sin embargo, a pesar de que esa persona sea humilde y contrita de espíritu, realmente no puede ver a Dios cara a cara. Recuerden lo que ocurrió con Moisés. Moisés le dijo a Dios que le mostrara su rostro, pero ¿qué le dijo Dios? A pesar de que Moisés era una persona humilde y contrita de espíritu, pero ¿qué le dice Dios? Ninguna persona puede ver mi rostro sin morir. Por tanto, aquí, estas personas que tienen esas vestiduras blancas sí van a poder ver al Padre. Por tanto, deben de ser personas que han sido revestidas con la justicia y la santidad de Dios. Ahora, si nosotros vamos unos capítulos más adelante en Apocalipsis, el capítulo 19, los versos 7 y 8, vemos aquí lo que dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Aquí recuerden que en profecía esposa representa una iglesia y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. ¿Qué representa entonces una vestidura limpia, resplandeciente? Tiene que ser aquí una vestidura blanca. Representa la justicia de los santos.
En otras versiones, si no mal recuerdo, creo que dice las acciones justas de los santos. Por tanto, vemos que las vestiduras están representando obras, obras limpias, obras puras. Y evidentemente no es algo que salga completamente de nosotros, porque recuerden lo que dice la escritura, que toda obra que hacemos es porque Dios obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios nos ayuda a que nosotros podamos completar esa obra que no podemos lograr como seres humanos. Y también el libro de Zacarías, capítulo 3, versos 1 al 5, podemos ver con claridad lo que representan las vestiduras blancas. Y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para serle adversario. Recuerden que Satanás es el acusador de nuestros hermanos, y él también conoce nuestras obras, porque realmente él es el que nos incita a hacerlas. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. ¿Cómo serían las vestiduras viles? Unas vestiduras, como dice aquí, tendrían que ser lo contrario, ¿no? Sucias, que no resplandecen, o en este caso, como el tipo de vestidura que fabricaba la Odisea, que eran vestidos negros. Eran vestiduras sucias, llenas de pecado. Y le van a quitar esas vestiduras, y a él le dijo: Mira que he hecho pasar de ti tu pecado, y te vestiré con ropas de gala. ¿Cuáles son esas ropas de gala? Lino fino, limpio y resplandeciente, que son vestiduras blancas. Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Así que estamos viendo que el oro refinado en fuego es un celo, es un fervor por el Evangelio, y también en parte representa una riqueza en fe, una riqueza en obras, y está complementado con las vestiduras blancas, que representan indudablemente la justicia y el perdón de Cristo. Y finalmente, nosotros tenemos el colirio. Unge tus ojos con colirio para que veas. Si recuerdan al inicio, cuando vimos la historia y la ubicación de la Odisea, habíamos mencionado que la Odisea era fabricante de una pomada muy famosa para los ojos. Y esa pomada es a la que Cristo está haciendo alusión aquí. Aparentemente la ciudad vendía una medicina, por así decirlo, para los ojos. Sin embargo, esa medicina no le servía para lo espiritual, y aquí es donde Cristo está haciendo alusión a eso. ¿Qué representa entonces unos ojos con colirio para que veas? Primera de Juan capítulo 2 versos 20 y 21, nosotros podemos encontrar aquí algo referente no tanto al colirio, sino más bien a un discernimiento, porque unos ojos que tengan colirio son unos ojos que estarán limpios, que serán capaces de ver y de observar. Y de hecho se entiende por lo que dice después Cristo, para que veas. Es decir, la Odisea realmente no está viendo su condición. Por eso es que aquí dice que es ciego. Entonces el colirio le va a quitar esa ceguera y podrá ver otra vez. Por tanto, el colirio espiritual tiene que representar algo que quite de nuestros ojos lo malo, y que podamos tener una agudeza espiritual, que podamos tener un discernimiento, que es lo que dice aquí: mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros habéis recibido de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe, sino que como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y así como os ha enseñado, vosotros permaneceréis en él. Este pasaje en sí lo que trata de hacernos ver es que cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él nos provee de esa unción, de ese Santo Espíritu, o lo que llamamos el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y precisamente Él es el que nos enseña la verdad, nos guía en el camino de santidad, e incluso llega a interceder por nosotros. Por lo tanto, debemos de entender que realmente el colirio, al ungir esos ojos con colirio, representa un discernimiento espiritual. Estamos haciendo caso al Espíritu Santo, y por tanto estamos haciendo las cosas que le agradan a nuestro Padre Celestial.
Y en Hebreos capítulo 5 versos 12 al 14, esto es lo que representa realmente ya una persona que ha sido santificada por Dios y que realmente sus ojos están bien, están limpios. Dice, porque debiendo ser ya maestros, aquí la Odisea debería de ser maestra, porque si ustedes recuerdan, es la última de las 7 iglesias. Es decir, cuenta con más luz, con más conocimiento, y sin embargo, no tiene discernimiento espiritual. No puede ver su condición. Mucho menos podrá ayudar a otros a que vean su condición. Dice, por causa del tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, era lo que les comentaba hace un momento, y no de alimento sólido. Leche y alimento sólido representan el estudio de la palabra de Dios, pero en diferentes niveles. La leche son temas sencillos, temas que pueden ser digeridos por alguien que es nuevo en el Evangelio, pero con el pasar del tiempo, esa persona, al igual como un niño que primero se le da leche y posteriormente ya se le da alimento sólido, así es la vida espiritual. Conforme más tiempo estés en el Evangelio, obviamente tu alimento va a dejar de ser leche y va a comenzar a ser alimento sólido. Pero si sigues solamente consumiendo leche, jamás vas a crecer. Así como el niño no se puede desarrollar únicamente con leche, también en lo espiritual una persona no podrá desarrollarse plenamente si siempre está estudiando temas sencillos. Dice, y todo el que participa de la leche es inhábil en la palabra de la justicia porque es niño. Aquí prácticamente lo está definiendo. Mas el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es por eso que unos ojos limpios, unos ojos que han sido ungidos con colirio, son unos ojos que tienen discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Eso es lo que está representando en este caso esa acción a la cual nos está invitando Cristo a que participemos, a ungir nuestros ojos con el colirio espiritual para que podamos ver, para que podamos tener un discernimiento correcto. Ahora, cuando pasamos al verso 19, aquí es donde encontramos una reprensión, aunque no tan directa, pero sí certera en cuanto a la condición que tiene la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿La Odisea va a recibir un castigo? Sí. Y ese castigo es precisamente para que la Odisea vuelva a Dios. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y le hace la invitación, sé pues celoso. Y ese celo es casi lo mismo que se traduce como ferviente en algunas partes de la Biblia. Es decir, deja de ser tibio, vuélvete caliente. Deja de estar tal vez frío, vuélvete caliente. No te quedes en tibieza ni en frialdad, vuélvete caliente y arrepiéntete. Y esto es importante porque el hecho de que Cristo esté diciendo aquí, yo reprendo y castigo a todos los que amo, es una clara referencia a Proverbios capítulo 23, verso 3 y 14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Tú lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. En la educación de un niño no va a morir si es castigado con vara. E incluso en ocasiones es necesario para que el muchacho aprenda, pero tampoco no sofocarlo, es decir, no pasarse de la mano. Y aquí Dios prácticamente sigue estas reglas. Él reprende y castiga a todos los que ama porque quiere librarlos de dónde? Del infierno. Así de sencillo. No quiere que perezcamos, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y si seguimos avanzando en Proverbios, el capítulo 29, verso 15, por ejemplo, dice, la vara y la corrección, que podemos verlo como la reprensión y el castigo, dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Aquel muchacho que no recibe corrección a tiempo, tarde o temprano, llegará a avergonzar a los padres, y no solamente los terrenales, sino también a nuestro Padre Celestial, y por ende no librará su alma del infierno. Y Proverbios capítulo 13, verso 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama temprano lo corrige. Y eso es algo que Dios siempre está haciendo a lo largo de la escritura, en los diferentes periodos por los que ha pasado su iglesia, incluso hasta hoy en día. ¿Qué es lo que hace Dios por nosotros?
desde temprano tratar de corregirnos, desde que antes que acabe el juicio, desde que antes que esté la segunda venida, Cristo nos está reprendiendo y castigando en nuestras obras para que podamos volvernos a Él. Claro ejemplo, Jeremías capítulo 7 versos 13, 25 y 26. Y ahora, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y bien que os hablé, madrugando para hablar y no oísteis. ¿Qué hizo Dios? Madrugó, temprano nos ha llamado, y os llamé y no respondisteis, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié a todos los profetas mis siervos, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, antes endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Madrugando, siempre, desde temprano enviando a sus profetas, procurando que su pueblo tuviera arrepentimiento. ¿Pero qué hizo el pueblo? No quiso escuchar. Más adelante, Jeremías capítulo 11 versos 7 y 8, nuevamente Dios dice las mismas palabras, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando, protestando y diciendo, oíd mi voz, pero no obedecieron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Dios, mis hermanos, antes de enviar el castigo final, el definitivo, siempre desde temprano nos habla, nos reprende, nos corrige, nos castiga si es necesario. ¿Por qué? Porque nos ama. Y Él quiere que seamos celosos de su obra, que seamos celosos en santidad, que busquemos el perdón, arrepentirnos es lo que Él quiere. Jeremías 25, versos 3 y 4, y con esto culminamos esta parte del verso 19. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, noten, desde hace 23 años vino a mí palabra de Jehová y os he hablado, madrugando y dando aviso, mas no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, madrugando y enviándolos, mas no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Es esto lo que no quiere Dios, mis hermanos, que se llegue el día y que nosotros no estemos listos, no estemos preparados, porque nuevamente repito, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si todo el mundo en este momento buscara a Dios de forma unida y se arrepintiera de sus obras y procurara buscar a Dios, Dios perdonaría a la humanidad. A lo mejor Cristo vendría, pero ¿qué es lo que hace el mundo? Incluso aquellos que se llaman ser cristianos, no escuchamos, somos reprendidos, a veces somos castigados, pero aún así no inclinamos nuestro oído a la voz de Dios. Ese es el llamado grande que le está haciendo Dios a su iglesia, a la iglesia que está en los últimos días, a la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿cuál es el llamado que hace Cristo? Cristo siempre hace un llamado para su iglesia, y este es el llamado que le hace a la última. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo no es alguien que va a forzar a la persona. Cristo no es alguien que, que quiera forzosamente que las personas le busquen solo porque Él lo está pidiendo. Quiere que de las personas salga esa necesidad, que ellas mismas den el paso para buscarlo a Él, porque Él ya lo está haciendo, pero está esperando que nosotros lo hagamos. Y Él está a la puerta, siempre llamando. Si alguno llega a oír su voz y le abre la puerta, porque hay personas que oyen su voz, pero no abren la puerta, Cristo va a entrar en él y cenaré con él y él conmigo. Y es lo que nosotros podemos tal vez ver descrito en Juan capítulo 10 versos del 1 al 5. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, el tal es ladrón y salteador. Noten que aquí esa persona está forzando la entrada, se está metiendo por otro lugar que no es la puerta. Dice más, el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cristo es el buen pastor. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las conduce afuera.
y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cristo es el buen pastor, y aquellos que reconocen su voz y abren la puerta, Cristo entrará en ese corazón y estará ahí, siempre y cuando uno no lo eche. Entonces, este es el tierno llamado que Dios le está haciendo a la última iglesia. Llama a la puerta. No fuerza la puerta en ningún momento, no se está brincando por otro lado. Él quiere que uno le abra por voluntad propia. Ahora bien, ¿cuál es la promesa que se le está dando a esta iglesia? Versos 21 y 22. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a hacer un recuento de todas las promesas que Dios le ha hecho a cada una de las 7 iglesias. En el caso de Éfeso, por ejemplo, le dijo en el verso 7, capítulo 2, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué hará en este caso con Éfeso? Éfeso tendrá acceso al árbol de la vida, pero esta no es una promesa únicamente para Éfeso, es una promesa para todos los redimidos, tener acceso al árbol de la vida. El verso 11 del capítulo 2, en el caso de Esmirna, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda, porque cualquiera que reciba ese daño ya no podrá resucitar jamás. Por tanto, la promesa es que aquellos que soporten las persecuciones, la muerte segunda no tendrá potestad sobre ellos. La iglesia de Pérgamo dice lo siguiente: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese maná escondido representa también la palabra de Dios, representa conocimiento y sobre todo que es una persona que ha sido redimida. Recuerden que los únicos que pudieron comer del maná fueron los que salieron de Egipto, y Egipto representa el mundo. Así que aquellos que salgan del mundo van a tener acceso a ese maná escondido. Esa piedrecita blanca con el nombre nuevo, recuerden que cuando una persona se convierte a Dios, generalmente Dios le da un nombre nuevo. Tenemos muchos ejemplos: Abraham, Sara, Pablo, Pedro y muchos otros. Y eso mismo habrá entre los redimidos. Recibirán un nombre nuevo. La cuarta iglesia, Tiatira, versos 26 al 29 del capítulo 2. Y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al parecer, dentro de esta historia, si ustedes recuerdan, generalmente el pueblo de Dios estuvo bajo el dominio de reyes y de los papas. Ahora se va a invertir la balanza. Ahora va a ser el pueblo de Dios, los redimidos, los que van a tener la potestad sobre las naciones, y ellos son los que las regirán con vara de hierro. Y al mismo tiempo, ellos, como dice aquí, les será dado la estrella de la mañana. ¿Y quién es la estrella de la mañana? Es Cristo. Cristo mismo estará con ellos. Quinta iglesia, iglesia de Sardis, versos 5 y 6. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si notan, esta iglesia de Sardis ya tiene conexión con el juicio, porque habla de vestiduras blancas, habla de los libros y habla de Cristo confesando el nombre de la iglesia delante de su Padre, que esto evidentemente tiene que ver con el juicio investigador, porque es ahí donde Cristo presenta nuestros nombres también, nuestros casos. Así que aquellos que obedezcan a Dios tendrán la promesa de que su nombre no será borrado de ese libro. Sexta iglesia, iglesia de Filadelfia, versos 12 y 13. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si notan aquí, mis hermanos, vaya, todas estas promesas que Dios está haciendo no son exclusivas para una iglesia en particular, sino que pues es en sí para todos los redimidos, porque todos, por ejemplo, han de recibir la vida eterna, todos tendrán acceso al árbol de la vida, todos van a recibir del maná escondido, así también van a recibir su nombre nuevo, tendrán potestad sobre las naciones, como dice aquí, sus nombres no serán borrados del libro de la vida, tendrán vestiduras blancas y Cristo confesará su nombre delante del Padre, pero hay características especiales que no las tendrán todos, que eso pues ya es tema de otro estudio, pero pues igual se menciona un poco, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que quiero resaltar aquí? Hay una parte interesante aquí que vemos que Dios nos hace realmente reyes y sacerdotes. Reyes por el simple hecho, como dice aquí la cuarta iglesia y la séptima iglesia. Ambas, si notan, hace alusión a lo que es un trono, y si hay un trono es porque hay un rey. Y parece ser que en este caso Cristo va a permitir que nos sentemos en su trono, así como Él venció y se ha sentado en el trono de su Padre, así también nosotros que hemos vencido con la ayuda de Dios, vamos a poder sentarnos en ese trono. ¿Para qué? Para poder regir a las naciones con vara de hierro, con potestad. Es decir, aquí vemos esa relación de reyes, pero también vemos algo que está relacionado al sacerdocio. Por ejemplo, aquí habla de un templo y que seremos columnas dentro de él y nunca más saldremos de allí. Esto, bueno, más adelante, tal vez en otra serie, en otro tema, lo hablemos, pero esta es una característica bastante interesante que se le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, que bueno, en otro momento vamos a hablar de ello para no mezclar distintas cosas aquí, pero esa es la parte que quiero resaltar, que aquí hay un trono del cual se está hablando y que a los redimidos se le va a permitir sentarse en el trono con Cristo. Y esto es importante porque si ustedes recuerdan, realmente el adversario, ¿qué era lo que más deseaba? Sentarse en el trono del Altísimo. Y de alguna forma, Cristo va a recompensar a aquellos que han sido humillados en el mundo por amor de Dios y su causa, que Cristo les va a permitir sentarse en su trono. De alguna manera también esto pudiera verse como una forma en la que nadie más tuviera en su corazón la codicia de querer estar en el trono de Dios. Dios va a permitir que eso ocurra en el cielo para los redimidos. Vamos a poder sentarnos en ese trono. Obviamente, la autoridad máxima o la potestad máxima la va a tener Él. Sin embargo, va a permitir que nosotros podamos estar en ese trono. Y de alguna forma también es una manera de colocarnos en una posición exaltada porque a lo largo de estas iglesias el pueblo de Dios ha sufrido persecuciones constantemente por parte de reyes y de papas. Por tanto, ha llegado el momento en el que Dios va a exaltar a sus redimidos. Esto, bueno, lo vamos a profundizar un poco más en la segunda parte de este tema. Y por otro lado, ya para terminar el estudio, por otro lado debemos de recordar que la iglesia de la Odisea al parecer es la última de las 7 iglesias. Por tanto, estamos hablando que la iglesia de la Odisea está viviendo bajo un periodo de pecado de alrededor de 6000 años. No estamos diciendo que exactamente la Tierra ya tenga sus 6000 años, pero ya está alcanzando esa etapa. Y este tema pues es algo que también hemos hablado en otro estudio. Igual forma trataré de colocar un enlace para que puedan ver ese tema. Entonces, realmente el pueblo que está viviendo en el tiempo de la Odisea es un pueblo que tiene la carga de 6000 años de pecado alrededor de ese tiempo. Y lo que ha de demostrarse en esta época es cómo el poder de Dios puede transformar a personas que llevan esa carga. Recuerden que cuando Cristo vino en un mundo con 4000 años de pecado, pero nosotros tendremos alrededor de 6000 años de pecado. Estamos arrastrando las deficiencias de carácter, tendencias hacia el mal de nuestros antepasados, incluso enfermedades, estamos cargando con ellas y seremos la generación que tiene toda esa carga encima, más aparte las tentaciones del adversario, porque recuerden que en este último tiempo
Dios va a permitir que el adversario poco a poco vaya utilizando su poder para engañar. Entonces vamos a ser una generación que ya tiene toda esa carga de pecado, más toda esa carga de tentaciones que hemos de tener, y aún así el poder de Dios saldrá victorioso. Ahora, Isaías capítulo 14, versos 13 al 14 era lo que les comentaba hace un momento. Tú que decías en tu corazón el pensamiento del adversario, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, para que no exista otra vez esta codicia del trono de Dios. Por una parte, Dios va a permitir que los redimidos puedan estar en ese trono. Y esa parte que les mencionaba hace un momento sobre Apocalipsis 2, 26 al 29, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las naciones y las regiré y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es prácticamente ese llamado, ¿no? A que nosotros vamos a poder tener esa potestad allá en los cielos. Mateo capítulo 18, versos del 1 al 4, por ejemplo, noten lo que menciona esta parte, que también resulta interesante porque, como les mencionaba, el pueblo de Dios a lo largo de este tiempo ha estado sometido bajo autoridades, bajo reyes, papas, personas que tienen cargos muy altos. Y sin embargo, el pueblo de Dios se mantiene callado, no dice nada. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. En aquella hora vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquiera pues que se humillare, que es lo que ha pasado con el pueblo de Dios a lo largo del tiempo, como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Así como el pueblo se ha humillado constantemente delante de Dios, Dios en el momento de la recompensa lo va a exaltar de tal forma que le ha de permitir sentarse en su trono. Lucas 18:14 también es algo que nos conecta con esto. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Aquí es la parábola del fariseo y el republicano. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y de hecho hay otros pasajes donde se habla acerca del adversario, donde dice que será humillado completamente. ¿Por qué? Porque él quiso exaltarse. Y sin embargo, la humanidad, aquellos que han seguido a Cristo y que han recibido burlas, han estado en pobreza tal vez, no han tenido oportunidad de poder servir a Dios libremente, sino que han sufrido estragos por parte de los hombres. Esas personas que se han humillado serán enaltecidas. Se les permitirá el estar en el trono de Dios. Así que estas son las características que nosotros encontramos dentro de la iglesia de la Odisea, y es importante que las conozcamos y sobre todo entender el significado de estos símbolos, porque en la segunda parte de este estudio vamos a hacer la aplicación y cómo todo esto se ha desarrollado a lo largo de la iglesia. Así que mis hermanos, si alguien tiene algún aporte o quiere hacer algún comentario o le quedó alguna duda de algún punto, puede colocarla en los comentarios acá abajo y con mucho gusto y con la ayuda de Dios sobre todo, vamos a tratar de responder. Que el Señor les bendiga abundantemente. Amén.